Buenas tardes, días, depende de la hora en la que esté viendo este video, profesor de química Jorge Vera. Verá, nosotros somos el equipo número 1, integrado por las siguientes personas. La primera, con el número 1 de lista, Alejandro Aranda López. El segundo, Eduardo Pereiro García, también conocido como Tacho. Y por último, pero no menos importante, Roque Alonso Velasco Bonilla. Somos el equipo número 1. Sobre lo que nos tocó hablar es de la famosísima y muy utilizada ley de Gay-Lussac. Pero para entenderla bien, primero vamos a darles una pequeña biografía sobre quién era él y además de sus otros principales logros. Bautizado como Louis Joseph, o también conocido y referido, dependiendo de dónde se consulte, como Joseph Louis Gay-Lussac. Nacido en la pequeña ciudad de Saint-Léonard-de-Noblat, en el país de Francia, el día de 1778, 6 de diciembre. Murió en la capital de dicho país, el 9 de mayo de 1850. Fue un gran químico y físico francés. Actualmente es conocido por su contribución a las leyes de los gases, que en 1802 Gay-Lussac fue el primero en formular la ley según la cual un gas se expande proporcionalmente a su temperatura, que tiene que estar absoluta si se mantiene constante la presión. Esta ley es conocida en la actualidad como Ley de Charles. Ahora vamos a hablar un poco más de la Ley de Charles. La Ley de Charles y Gay-Lussac, que también es conocida y llamada como Ley de Charles, explica las leyes de los gases ideales. Relaciona el volumen y la temperatura de todos los gases ideales, pero solo con cierta cantidad de estos, mantenidos a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. A esta ley, Charles o Gay-Lussac dicen que a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que temperatura significa movimiento de las partículas, así que a mayor movimiento de las partículas por más temperatura va a haber mayor volumen del gas. La ley fue publicada primero por Louis Joseph Gay-Lussac en el año de 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles de alrededor de 1787, que posiblemente Gay-Lussac no se enteró de esto hasta mucho tiempo después, porque en esa época él solo era un pequeño niño francés de 9 años aproximadamente. Gracias a esto, condujo a que la ley sea usualmente actual atribuida a su compatriota francés Jacques Charles, pero todo esto tanto Charles como Gay-Lussac habían anticipado anteriormente los trabajos de otro científico francés, Guillaume Aumont, en 1702, cuando aún no había nacido ninguno de los dos. Por otro lado, Gay-Lussac relacionó la presión y la temperatura como la unidad directamente proporcional y es llamada la segunda ley de Gay-Lussac. La única manera de probar esto es haciendo experimentos. Algunos experimentos que pueden demostrar esta ley son los siguientes. En un tubo de ensayo se deposita un poco de agua y se tapa con un corcho o un globo. Luego se empieza a calentar el tubo con un mechero. El gas que había dentro del tubo, que fue provocado por el agua, empieza a expandirse, tanto que necesita una vía de escape, así que en cuestión de minutos explota, el corcho saldrá volando y el gas ya podrá salir tranquilamente. Para este experimento se necesitará una botella de vidrio, un mechero y un globo de caucho para hacerlo más seguro, o si gusta con el corcho. En la punta de la botella pondremos la boca del globo o del corcho. Luego calentaremos en una botella. Después de un buen rato, el gas se expandirá hasta inflar el globo de caucho o hasta que salga volando. Un experimento que demuestra todo lo contrario a este sería meter un globo inflado a lo máximo que se pueda al refrigerador, específicamente a la nevera. ¿A qué se debe esto? Porque si probamos la ley de Gay-Lussac, dice que con mayor temperatura va a haber mayor presión. Entonces, suponiendo esto, a menor temperatura, menor presión. Entonces, si el calor de los gases se expanden, con el frío pasa lo contrario. Así que después de esperar unas 3 horas o menos, depende del refrigerador, veremos que el globo un poco desinflado o completamente
desinflado. Esto ha sido todo. Feliz Navidad y esperamos nuestro punto.